Ey, 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 ¿cómo vamos? Compañeros sendistas y a toda la comunidad que pueda y quiera ver este video. Mi nombre es David Leonardo Betancourt y mis otros compañeros son Gustavo y Fabio Polo, en los cuales nos encontramos haciendo segundo semestre de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte en la Corporación Universitaria Senda y la jornada diurna. Yo y mis compañeros vamos a ir estándole ahí hablando unos temitas chiquiticos, los cuales se nos hacen importantes para todo docente y a toda persona que quiera educar a algún niño o ser pedagogo. Ahí muestra también en el documento que hizo el docente Cristian Camilo González Cañón, que tomamos de referencia los saberes de profesionales del licenciado de Educación Física en Recreación y Deporte en breves concepciones problemáticas. La intención del texto es presentar y desarrollar ideas sobre los saberes de profesionales del licenciado basado de las ideas del autor Zambrano, que plasma en su texto de formación y experiencias y el saber para, para que los docentes sean más de reflexiones sobre dichos saberes. Se permite también a nosotros como lectores a cuestionarnos sobre todo el proceso de nuestras prácticas corporales y pedagógicas. De esta manera también se aporta fundamentos de otros licenciados en formación que se permite de construir la identidad profesional de los licenciados en educación física y recreación y deportes en el ejercicio profesional que plantea el profesor hacia la práctica pedagógica en senda. También, también muestra ahí que eso no es una problemática exclusiva en el campo de educación física. También se puede mirar cómo nosotros como formadores buscamos otros saberes específicos, como en las prácticas que nosotros mismos desarrollamos en práctica uno, 2 o 3, son, son únicas para transmitir nuestro conocimiento en las áreas que nosotros vamos a manejar. En ese caso, la educación física, que nosotros seremos propios en nuestras habilidades y destrezas a la hora de plasmar un conocimiento. También podemos hacer, esos saberes se muestra mucho al rol del profesor, también en relación de todas las actividades que se plantea el docente. De práctica se encuentra cómo los diferentes tutores de práctica realizaron esa revista. Según Armando Zambrano, en el 2006, todo profesional de la educación física debería apropiarse de este tipo de saberes. Él propone lo siguiente: el disciplinar, el pedagógico, el académico y el didáctico. El saber disciplinar se refiere a todos que son áreas de conocimiento. Armando Zambrano dice en el disciplinar tiene que ser una reflexión. En lo pedagógico busca cómo la relación de enseñanza y aprendizaje. Ahí busca que los educadores físicos sean también un reflejo para el estudiante. En el académico se buscan todas las habilidades y los conocimientos que ellos plantean por medio de la organización, la escritura, la oralidad y también el encuentro de falencias de las capacidades comunicativas. En el didáctico, según Armando Zambrano, también se mezcla también el aprendizaje y todas las formas de reflexión que plantea el estudiante. Por ejemplo, es un acto formativo.
También ese documento se plantea según Contreras 1998, que es una organización de proceso de aprendizaje, como que igual como se mete las matemáticas, la física, la biología y otras disciplinas, a la educación física también tiene su didáctica particular. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando un poco sobre la historia. Vamos a comenzar sobre los maestros igual sacerdote. ¿A qué se refiere eso? A que los maestros eran los mismos sacerdotes, pero esto era en China, Egipto y Judea. Allí se consideraba que el maestro era más respetado que el mismo padre. La educación como formación del hombre. Vamos por ese otro lado. Entonces, en la antigua educación se enfocaba mucho a la educación solo del hombre. Y que si un hombre no estaba educado, no estaba formado. Entonces, por ello, crearon unas manifestaciones, las cuales vemos ahí. Las vemos en literarias, políticas y filosóficas. También en ese tiempo consideraban también tener a los profesores, pero no profesores sacerdotes, sino otra clase de profesores, las cuales eran personas que eran esclavos, los esclavos, los que tenían buen conocimiento, esos esclavos eran profesores. Y en el siglo X se crearon nuevos sistemas de enseñanza, impuestos por nuevos filósofos y nuevos creadores de ello. Concepción de la ciencia. Últimamente, la ciencia ha tenido diferentes cambios, los cuales se ven reflejados a este lado del nivel derecho. Entonces, tiene el primer cambio, que es el positivo o el positivista, el hermenéutico y el crítico. Esto nos conlleva a ver la ciencia en diferentes puntos de vista o diferentes significados, los cuales vamos a comenzar con Mario Bunge. Mario Bunge es el que está trabajando el texto o en el cual vamos a basar toda la exposición o todo el video, el cual es el que cataloga o distingue al conocimiento científico, el cual es esencial para ello. Entonces él lo coge con el explicativo, el sistemático, el racional y el fático. Ahora vamos con Durkheim, que estudia lo que es empíricamente observable, o sea, lo único que es lo que es, según para él. Ahora vamos con Follari. Follari, la ciencia significa punto de vista a lo que es, o sea, el punto de vista de cualquier persona. Ese punto de vista nadie debe cambiárselo porque es considerada la ciencia de él. Yo lo veo así. John Dray, él va más a lo sistemático. Bueno chicos, entonces ¿cómo vamos? Vamos a empezar a hablar por algo más emocionante, o pues para mí es más emocionante y más inquietuoso. Entonces, vamos a hablar de la educación. La educación tiene conceptos distintos, depende del lugar, la época en la que esté, va a tener distintos conceptos. Entonces no se puede definir un concepto como tal porque puede haber cosas religiosas, políticas, sociales, etcétera, que puede cambiarse un concepto. Pero la educación como tal, etimológicamente, viene del latín educare, que quiere decir criar, alimentar, nutrir, y et seducare, que significa llevar a sacar afuera. Lo que decía Platón según la educación era que era un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y del alma. Entonces, pues según este autor, Platón, las personas que estaban bien educadas tenían un embellecimiento del cuerpo y también tenían un embellecimiento de su alma. También tomamos mucho como referencia a Mialalet,
Ella tenía 3. Ahora vamos a hablar de la pedagogía, un tema muy tocado de los que hemos eh, trabajado. Entonces, la pedagogía también tiene diferentes conceptos, ya que cambia el significado de pedagogía o pedagogo a todo según el lugar en el que nos encontremos o la edad. Entonces, etimológicamente, pedagogía viene de la palabra paros, que significa niño, y agen, que significa guiar. Es considerada toda persona que esté ligada o tenga el don a guiar los niños o a enseñar algo a algún niño, es considerado pedagogo. Por eso también es considerado que pedagogía es exactamente mismo que educación. Pedagogía para unos autores es un arte o alguna ciencia educativa, el cual lo ven también como ciencia, ya que es para obtener conocimiento, pero para obtener aquel conocimiento se pueden manejar 3 factores, el cual es descriptivo, observativo y experimentativo. La pedagogía también nos ayuda a formar al docente o a formar al pedagogo para poder guiar a esos niños. Aporte actual a la ciencia de la educación. En el mundo moderno son 3 las grandes corrientes que permean el pensamiento de la ciencia en la educación y que justamente dan origen a los tres métodos: el método positivista, el método crítico y el método hermenéutico. A continuación les vamos a explicar cada uno de ellos. El primer método es el método positivista. Este es una actitud teórica que sostiene que el único auténtico conocimiento o saber es el saber científico. Según Kolakowski, este se mantiene en todas las filosofías positivas de las diversas épocas, la regla ontológica del fenomenismo, según el cual la realidad esta se manifiesta en los fenómenos. La teoría crítica fue una expresión introducida por Max Horkheim hacia 1937, quien recorre a Horkheimer a la teoría crítica para diferenciar su postura filosófica, la cual le implica la teoría tradicional basada en un modelo de racionalidad meramente lógico que confía a la razón, la principal tarea de la razón para concordar fines razonables a la larga, se han mostrado destructores de sí mismos y merecen el apelativo de razón instrumental. Frente a ella, la teoría crítica plantea la racionalidad como una crítica a todas las formas de ideología que se muestran como dominio en la sociedad actual. El método crítico también nos muestra cómo debemos aprender de forma distinta y también nos explica cómo debemos acceder al conocimiento de manera creativa. El método hermenéutico. Dilthey busca datos textuales. Lo histórico y lo bibliográfico son previos al proceso de acercamiento a una realidad que se quiere comprender, y para comprender se debe articular los datos en una unidad de sentido. De esta manera la hermenéutica aparece como el método de la ciencia. Con Heidegger, la hermenéutica se relaciona directamente con la ontología de la existencia. La comprensión es entendida como una estructura fundamental del ser humano. Es una existencia que nace en la hermenéutica. No es una forma particular de conocimiento, sino lo que hace posible el conocimiento. Cualquier forma de conocimiento está enlazada con hermenéutica y ontología.